Muy buenas tardes, es un gusto darles la bienvenida dentro del marco de esta feria Filbo, la celebración número 35 y esta edición que ha tenido un lugar muy especial para hablar de un tema que algunos consideran que no es serio, pero hoy les tengo unos invitados que van a hablar de la seriedad que hay detrás de los cómics. Agradecemos a la tertulia de Leonora que nos ha hecho esta invitación. Esta tertulia de Leonora, para las personas que no la conocen, es un espacio semanal todos los sábados a las 6 de la tarde. Las conexiones pueden ser libres, ustedes pueden entrar por su canal de YouTube, la tertulia de Leonora, que es quien nos ha hecho esta invitación y donde también hemos tenido el gusto y la posibilidad de hablar de estos temas que nos atañen en el día de hoy, la cosmogonía del universo de los cómics. Y agradecemos de manera muy especial a toda la gente de Canal Capital que está retransmitiendo esta presentación dentro del marco de Filbo. Gracias a ustedes, televidentes, por acompañarnos también. Esperamos que suban la temperatura en esta Bogotá fría, helada, pero hoy vamos a hablar de temas divertidísimos, vamos a hablar de cosmogonía, vamos a hablar de superhéroes, vamos a hablar de superpoderes, vamos a hablar de imaginación, de infancia, de amores, de afectos. Tengo el gusto de presentar a dos invitados colombianos muy especiales y me parece muy especial, no es un lugar común. Son dos hermanos que le han dedicado su vida a los cómics y lo han hecho desde la filosofía. Manuel Palacio es doctor en filosofía, estudió aquí en la Santo Tomás, luego hizo una maestría, luego hizo un doctorado, estudió en una universidad también en Alemania estos temas, pero se ha especializado por el camino para filosofar alrededor de los cómics, porque es un tema que para ellos desde su infancia es un tema absolutamente serio. Bienvenido, Manuel. Y también está Daniel, que es un coleccionista en cómics, pero además tiene un desarrollo, un negocio, alguna vez fue un emprendimiento a través del mundo digital, que es la tienda de los cómics. Daniel, bienvenido, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Muchísimas gracias a todos, gracias por la invitación y un honor estar aquí en esta Feria del Libro. Gracias por estar contigo y todos los que nos están viendo, siguiendo en YouTube, en Canal Capital y aquí en el auditorio. Muchas gracias. Daniel, te quiero contar que también esta tarde nos va a estar acompañando desde Argentina Carlos Beatrice, un escritor quien fue tocado por los cómics para hacer de la literatura su carrera. Y vamos a empezar hablando en esta tarde informal y una tarde cálida, como decíamos, para calentar un poquito esta Bogotá que en esta tarde está helada. Daniel, he oído diferentes teorías de dónde arranca el universo de los cómics. Algunos decían que 1895, vi que la Gran Depresión del 29 fue como el punto de despegue de lo que hoy en día consideramos los cómics como son. Pero ¿cuál es el verdadero origen? Bueno, el origen del género cómic, efectivamente, si nos ponemos a mirarlo como género literario, arranca en el siglo XIX, cuando en las imprentas se empiezan a generar, en esas impresiones, en esas primeras revistas y primeros periódicos, estas caricaturas que de alguna manera eran alguna parodia de algo que sucedía en el día a día, ¿sí? Como lo que hoy consideramos un caricaturista, que hace una parodia en términos políticos, sociales. Bueno, por ahí podría arrancar. Lo que pasa es que el género cómic hoy se asocia mucho es al tema superhéroes. Y ese es uno de los subgéneros de los cómics. De hecho, es el más conocido. Pero si tuviéramos que empezar a hablar cómo empezó esto, empieza con caricaturas. Las típicas caricaturas que en algún momento nosotros de niños empezamos a leer y donde se empezaban las representaciones gráficas de niños, papás, los entornos familiares y las representaciones de las fábulas. Eso era lo que se publicaba en el siglo XIX. Pero tú haces una mención importante. La depresión de los años 30 y anteriores, 1925, 1928, el género cómic le empieza a dar digamos que una vuelta a lo que está sucediendo y empieza la crítica social. Y con esa crítica social vienen temas filosóficos. Entonces la filosofía se mete en la creación de los guiones de los cómics y ya los cómics no solamente son tiras cómicas que hacen reír, sino empiezan a haber cómics que te ponen a pensar. De acuerdo. ¿Me confirman, por favor, si podemos darle, o en qué momento le podemos dar cambio a Carlos Beatrice? Mientras tanto, pues continuamos con esta conversación con los hermanos Palacio. Yo sí tengo una curiosidad enorme, Manuel, cómo dos hermanos, el uno desde la filosofía, el otro desde el business, desde el negocio, coleccionistas consumados, expertos en el tema de cómics,
Pero ¿qué pasó en ese hogar para que los cómics fueran tan importantes, Manuel? Bueno, muchas gracias por esta invitación también, un placer estar acá con ustedes. Em, bueno, debo decir como dice el viejo y conocido refrán, ¿no? Lo que se hereda no se hurta, ¿sí? Mi papá era un gran coleccionista de cómics. Él nació en Barranquilla en la década de los 40. En aquel entonces, pues Barranquilla no es la ciudad que hoy en día conocemos. Y pues mi papá veía esas imágenes llenas de color, de las portadas, de los antiguos cómics que llegaban, de las versiones de Superman. Barranquilla siempre ha sido puerto y entonces llegaban cosas en su momento que incluso no llegaban a otras partes. Esa ventaja le daba a él, digamos, esa situación le daba a él una ventaja de poder conocer cosas, sobre todo a nivel visual. Entonces él al comienzo veía los cómics y le encantaban los colores y a él le gustaba dibujar, así que chiquito él pedía que le compraran cómics para dibujarlos. Y poco a poco empezó a coleccionarlos, y pues dicen que el hábito hacia el monje, en este caso el hábito hacia los coleccionistas, y bueno, una generación después pues ya tenemos como una familia que ha girado en torno a esta práctica, ¿no? Naturalmente digamos que varían en tendencias, ¿no? Mi hermano Daniel se ha dedicado específicamente al coleccionismo de cómics, digamos, muy clásicos. Yo nací en los 80s, entonces hoy en día dejé un poco el tema de los cómics que me gustan como físicos, me dediqué un poco más a la parte transmedial, me gusta muchísimo el tema del cómic en videojuegos, por ejemplo, y ahorita parte de mi proyecto académico gira justamente en cómo todo este universo de cómics nos permite a nosotros pensar filosóficamente a través de las mediaciones videolúdicas. Un hombre que es experto en hermenéutica, en el análisis de los símbolos, que tiene también una investigación hecha desde el corazón sobre la relación de los arquetipos de los cómics. No resisto la tentación de preguntar, ¿cuál es esta necesidad que tenemos nosotros los humanos? ¿Cuál es la necesidad que tenemos de creer en que haya seres superpoderosos? Bueno, eso es una pregunta muy, muy buena, ¿no? Si nosotros leemos uno de los primeros libros de la literatura occidental, que es la Teogonía de Hesíodo, en la Teogonía de Hesíodo, Hesíodo nos dice que primero vino la época de los dioses y luego vino la época de los héroes. Luego viene una época ahí más o menos interesante, que es la edad, digamos, de plata, y luego finalmente viene la de nosotros, los viles mortales. Pero los dioses están muy lejos de nosotros, ¿no? Zeus, Artemisa, Atenea, sus grandes historias son muy poderosas, pero son dioses, son inmortales, beben néctar, comen ambrosía. Los héroes eran humanos. Podían tener algo de los dioses, muchos de ellos eran semidioses, ¿no? Entonces tenemos a Jasón, tenemos a Odiseo, tenemos a Aquiles, y están ahí, son humanos, tienen nuestras crisis, tienen que preguntarse qué comemos, cómo nos relacionamos, cómo tenemos amigos, entonces tienen algo de divino y algo de humano. Y la figura del héroe justamente va a articular eso. En el siglo XIX, el profesor y filósofo Thomas Carlyle escribió un libro bellísimo, se los recomiendo, se llama Los héroes.
Vemos que tal vez los cómics más conocidos en América Latina son Condorito y Mafalda. Sin embargo, no son superhéroes, tienen otro tipo de poderes. Para mí, por ejemplo, Mafalda tiene el poder enorme de decir lo que yo de alguna manera sentía, pero que no se me había ocurrido, y menos en esa genialidad de Mafalda. Pero ¿cuáles son esos otros poderes de los héroes cotidianos, de los nuestros? Bueno, yo pienso que hay un poder cotidiano que es el que nos gusta mucho a nosotros los colombianos, y es la picardía, pero no la picardía para mal, sino la picardía que hace reír. Yo recuerdo mucho, y seguramente aquí en el auditorio van a recordar, un cómic que circulaba de la famosa editora 5, que era Memín. Claro. Memín era un niño travieso, era, digamos, un niño mulato, afrodescendiente, y tenía unas aventuras que le sucedían en la casa, en el colegio, y ese era un cómic muy colombiano, pero era la travesura de un niño. A mí siempre me parecerá importante resaltar esto, porque si bien a nivel Latinoamérica, bueno, Mafalda, todo un ícono de la cultura que venía desde Argentina, y que seguramente nuestro invitado nos va a contar más adelante de esto, pero el cómic colombiano me gusta mucho Memín. Ahora, claramente tenemos una influencia de todo lo que venía de Estados Unidos. En los años 60 empiezan los primeros cómics que se alejan del marco de los superhéroes, los cómics juveniles, el famoso cómic de Archie. ¿Recuerdan Archie? Claro, clarísimo. Listo. Y ahí mismo, uno de los personajes de Archie era Sabrina la bruja adolescente, que a la par que Archie en los años 60 le publicaron toda una saga de cómics exclusiva para ella, y recordamos que hace unos años, 20, 30 años, una serie famosa. Bueno, esos cómics juveniles que narraban, ahí no habían poderes ni superhéroes, pero eran esas acciones del día a día que vivían los jóvenes, ¿no? Entonces, esos cómics. Pero la bruja ha hecho una ayudita. Bueno, Claro. claro. Ahora, evidentemente siempre en todos los cómics el componente mágico, el componente de fantasía es importante. Porque en los años 20, más o menos año 1928, 1929, dos de los primeros grandes cómics fueron Popeye y el gato Félix. Popeye y las espinacas, que tienen toda una Claro. razón de ser, ¿no? Y Félix el gato. ¿Qué tal los poderes de esa maleta? Toda la vida, tengo que confesar, me he soñado con una maleta de esas. No, pues todos hemos querido tener la maleta de Félix el gato. Tú abres y sale todo. Pero curiosamente, en Oriente, que de alguna manera también las influencias de Occidente se ven reflejadas, tienen también su Félix el gato, que se llama Doraemon, el gato cósmico. Lo que pasa es que el gato cósmico no tiene una maleta, sino tiene una fajita, y de la fajita saca las mismas cosas que sacaba el gato Félix, ¿no? Entonces, lo que uno ve es que siempre el tema de fantasía va a estar metido, el tema mágico, en el tema de los cómics. Hablemos un poco de los que sí tienen de verdad poderes, de los superhéroes como Superman, por ejemplo, que además Superman y Tarzán, que creo que son de los más antiguos, ¿no? Hace la semana anterior se celebró un aniversario redondo, los 85 años de Superman, ¿no? Hablemos un poco del poder de este superhéroe y por qué esos poderes que él tiene son los que lo hacen más popular. Bueno, yo creo que efectivamente Superman es Superman. Y efectivamente se celebraron los 85 años de la primera edición del famoso Action Comics número 1, esa famosa portada donde sale Superman cargando un carro. El efecto que ha tenido el género superhéroes, que arranca precisamente con esa edición de Superman, lo que muestra y lo que trata de detallar en el mundo de los cómics es que no hay límites, no hay límites. Y no hay límites para ningún tipo de personaje ni para un tipo de villano, pero siempre tiene que haber alguien que represente todos los valores que de alguna manera la sociedad y el ser humano persigue. Y ese es Superman. Superman representa todo lo bueno que debe tener una persona. Lo que pasa es que, ¿quién es Superman en el mundo real? Este es un tema un poco más filosófico, que de pronto mi hermano puede explicar el concepto del superhombre. Así es, y quisiera que
Redondeemos esa idea porque quiero precisamente dar paso a otro tema que tiene que ver con los arquetipos. Bien, claramente la idea de una persona superpoderosa es una idea que empieza a nacer en el contexto del Renacimiento, ¿no? Esa famosa idea de Nietzsche, de el superhombre, el Übermensch, ¿sí? Es ese hombre que está más allá del hombre, de hecho por eso se llama el Übermensch. Über en alemán significa por encima de, más allá de, que queda claramente expresado en el Zaratustra, ¿no? Nietzsche dice en el Zaratustra, el hombre es algo que debe ser superado, es un puente entre la bestia y el superhombre. Y somos un puente, entonces en el momento en el que llegamos a este Übermensch, que muchos han visto justamente una figura de Superman inspirada en esta idea, que va por otros lados, digamos, la filosofía de Nietzsche no, él no estaba pensando en un cómic como Superman, pero la representación gringa del personaje sí. La idea del personaje es, Superman es un hombre que va más allá de lo humano y sin embargo se mantiene humano, diría Nietzsche, demasiado humano. Ama, tiene compasión, tiene simpatía, lucha por la justicia, entonces está ahí. Como ya lo decía mi hermano Daniel, eso ha sido clave. El hombre medieval no creaba cómics, o sea, no creaba héroes, creaba monstruos. Y los bestiarios medievales son maravillosos porque la situación en la vida medieval era muy dura, ¿sí? No obstante, el mundo moderno empieza a nacer con estos primeros héroes. No son héroes en términos de superhéroes, pero aparece la figura, por ejemplo, de Fausto. El primer Fausto, no el de Goethe, sino el de Marlowe, escrito en el siglo XVI, contemporáneo a Shakespeare, es este tipo que tiene todo el conocimiento de la época y habla de tú a tú con Mefistófeles. Así en plan de, bueno, ¿cómo vamos a hacer acá? Es un tipo poderoso, ¿sí? Y en la medida de tú a tú con Mefistófeles. De tú a tú con Mefistófeles. Que el mejor caso, o sea, Mefistófeles es la forma, digamos, aceptada en el contexto de hablar del demonio, porque decir diablo pues ya sonaba satánico. Mefistófeles era una de las formas representativas del demonio en los antiguos tribus semitas, pero no era el demonio cristiano. Entonces era una forma de ir introduciendo estos personajes malignos en la narrativa. La obra más famosa es la de Goethe, claramente, el Fausto de Goethe, donde al comienzo Fausto dice, ya lo sé todo, sé de astronomía, de física, de filosofía, de arquitectura, es un ilustrado, sabe todo. Y dice, y aún así necesito poder. Entonces, ese mi tema, es decir, ese arquetipo aparece justamente desde los comienzos del mundo moderno, que se consolida después de la revolución industrial y demás, con una figura, un concepto filosófico del Übermensch, en una figura muy específica, en un país que está en pleno, digamos, en pleno progreso después de la Primera Guerra Mundial, que es Estados Unidos. Entonces, claramente ahí se va consolidando como una figura, como una personalización. Manuel es filósofo, lo hemos dicho, es un hombre que tiene maestría, doctorado, es PhD en filosofía y se ha tomado muy en serio, no solamente en persistencia, sino en profundidad para estar analizando el tema de los cómics, los valores que representa, pero seguramente también habrá antivalores. ¿Cuáles son esos 6 arquetipos? Carl Jung decía, prefiero ser completo a ser bueno, y fue uno de los hombres que desarrolló toda la teoría de los arquetipos en la psicología moderna. ¿No son los mismos arquetipos los de los cómics según he identificado? ¿Y cuáles son esos arquetipos de los antihéroes? Que son, porque siempre se necesita un antagonista para que haya curva dramática, dirían los especialistas en dramaturgia. Sí, claramente, digamos que toda tipología es deficiente, ¿sí? Porque toda tipología depende del criterio de tipificación. Entonces, ¿cómo vamos a tener, sí, superhéroes que vuelen o que no vuelen? Volar es bueno o volar es malo. ¿Sí me hago entender? Digamos que el arquetipo del cual yo les hablaba de Carlyle, el criterio que él utiliza es un criterio histórico, es decir, históricamente quienes han sido héroes. Y por lo general lo vincula en términos de las grandes instancias históricas. Por ejemplo, él dice, los héroes, los profetas han sido héroes, los sacerdotes han sido héroes, los reyes han sido héroes, los soldados han sido héroes, los dioses han sido héroes. Eso implicaría que, pues de alguna u otra manera, el desertor es un antihéroe, el antiprofeta, o sea, un ángel caído. Un ángel caído es un antihéroe, el demonio como un antidios, pues es un antihéroe, y vamos estableciendo nosotros una tipología que nos ayuda a nosotros a crear un relato. Pero como te digo, esto es un filósofo del siglo XIX y los cómics son del siglo XX. Ya para el siglo XX nosotros hemos utilizado todos estos conceptos y todas estas ideas para crear personajes. Y nosotros vemos claramente que hay personajes, tanto héroes como antihéroes, que se reducen a una idea.
hay una idea. Y justamente, y eso es lo que me parece más valioso de esto, los arquetipos expresan sentidos que nosotros objetivamos en un personaje. O sea, decimos, este personaje encarna este sentido. Eso ya lo tenía el tarot desde la Edad Media, ¿no? Claro. La figura del ermitaño, la figura de la torre. Hoy en día nosotros hablamos, por ejemplo, de un héroe como Black Panther. Black Panther, ¿qué es? No, pues sí, el rey de Wakanda, pero ¿quién es? ¿Sí? Básicamente es un héroe que viene a darle una voz a un valor que para nosotros hoy en día es muy valioso y es el de la diversidad étnica. ¿Sí? Hace años, bueno, quizás 20 años sí, pero hace muchos años, 100 años, un héroe como Black Panther no tendría necesidad de ser. Hoy lo necesitamos. Hoy lo necesitamos. ¿Y de pronto no hubiera tenido tanta taquilla? Y eventualmente no hubiera tenido tanta taquilla en contextos, digamos, políticamente abierta y abiertamente racistas, no habría tenido tanta taquilla, pero no se trata de algo comercial. Claro, el criterio comercial nos ayuda a vender héroes o a no venderlos, ¿sí? Pero de alguna manera también el criterio comercial representa la necesidad de los valores de la sociedad, ¿no? Sí, pero te pongo un ejemplo. Mira, a partir de... tal vez me salto un poco en la historia, pero en los últimos años ha surgido la idea de, bueno, ¿y qué pasa si Superman fuera malo? O sea, una persona con todos estos superpoderes que no quiere luchar por la justicia, que no, sí, que puede rayos X y vuela y la velocidad del sonido, todo ese tipo de cosas, ¿qué pasa si fuera malo? Hay varios presidentes así, ¿no? Sí, en el orden de los cómics, pero claramente el cómic tiene una dimensión política, pero eso lo hablamos después. En el orden de los cómics y de las series basadas en héroes, nosotros, por ejemplo, pensamos en la serie de The Boys de Amazon Prime, donde el protagonista es fácilmente, es un Superman maligno, es un Superman que no controla sus emociones y cuando quiere arrasar la mitad del mundo, pues lo arrasa, ¿sí? Pasa lo mismo en esta serie de Amazon también de dibujos animados, inspirado en unos cómics que se llama Invencible, ¿sí? Donde básicamente también es un anti-Superman. Y lo tenemos claramente en la serie de cómics inspirado en el videojuego de Injustice, God Amongst Us, o sea, injusticia, los dioses entre nosotros, donde un Superman que está hastiado de las argucias y de todo lo que hace el Joker, que, bueno, entre otras cosas, le mató a Luisa Lane y destruyó su ciudad. Claro. Superman dice, mira, hasta acá llegó el Joker, mata al Joker y establece una dictadura a nivel mundial. Entonces, poner los cómics con sus poderes es una reflexión de cómo nosotros nos vemos ante esos poderes. La década de los 30, una nación creciente, pujante, poderosa en medio de la crisis como lo era Estados Unidos, tenía un espejo con un personaje como Superman. Una década del 2010-2020, con un país un poco más frágil en sus ideales, tiene héroes más cuestionables. Muy bien. Les recordamos que estamos en el marco de la celebración número 35 de esta Feria del Libro, una de las más importantes de la región y seguramente, definitivamente, la más importante de nuestro país y de este bloque del continente. También estamos en el marco de la Tertulia de Leonora, que es un evento que transcurre todos los sábados, al que ustedes pueden conectarse libremente, simplemente entrando por el canal YouTube, la Tertulia de Leonora, donde podrán ver discusiones de este y otros temas habitualmente todos los sábados. Y damos de manera muy especial nuestro agradecimiento a la gente que nos acompaña esta tarde, no solamente presencialmente, desafiando la movilidad en Bogotá, desafiando el frío, la lluvia, que ya por lo menos escampó un ratico, pero también un agradecimiento muy especial a la gente que desde sus casas, desde su lugar, desde donde estén, nos acompañan a través de esta transmisión de Canal Capital. Y yo quiero preguntarle a Daniel por todo este resurgir, no sé si resurgir, o todo este movimiento tan poderoso, tan contundente de los cómics orientales, de la manga. No sé cuáles sean los cómics más vendidos, tal vez por población puedan ser los orientales, pero ¿cómo ha ido ahí como la puja entre los héroes orientales y occidentales? Bueno, efectivamente es una ola que viene creciendo año tras año y en las últimas décadas ya la industria del manga y de los cómics orientales está al mismo nivel de los cómics occidentales, es decir, las casas tradicionales que publican los cómics DC y Marvel incluso se han visto un poco asustadas por toda esta creciente que viene. No solamente porque el mercado oriental esté creciendo allá, sino que está creciendo en todo el mundo y aquí en Latinoamérica esto es impresionante.
Personalmente yo he estado aquí en Corferias cuando se realiza la feria de Sofa, que es la feria del ocio y la fantasía, y uno ve la cantidad de personas con sus trajes, sus disfraces, representando a todos estos personajes del manga japonés sobre todo, ¿no? Aunque también hay mangas orientales chinos, hay mangas tailandeses, pero el manga japonés es tal vez el más importante. ¿Qué está pasando? Bueno, evidentemente han emulado algunos de los personajes tradicionales de los cómics americanos, por decirlo así. Y yo personalmente el otro día hablaba con mi hermano y decía, oye, hay unos paralelos que uno podría hacer entre ciertos personajes. Cojamos a Goku, todos sabemos quién es Goku, y cojamos a Superman. ¿Cómo empieza la historia de Superman? Superman llega de un planeta en una nave espacial y se cría acá en la Tierra. Goku llega en una nave espacial de un planeta que nadie sabe y se cría en la Tierra. Superman empieza a crecer en una familia y le enseñan pues las bases morales y crece como una persona. Goku crece con su abuelo, al que llama al abuelo, y él le enseña a ser una buena persona. Y se van volviendo ambos los seres más poderosos del planeta. Al final de la historia, que no termina, cada uno trata de superarse a sí mismo, luego tienen una familia, luego tienen unos hijos que heredan sus poderes y la vida continúa. O sea, hay un paralelo demasiado marcado. Evidente, evidente. Es demasiado evidente. ¿Esto por qué pasa? ¿Casualidad? No. Lo que pasa es que muchas veces se puede contar la misma historia desde diferente perspectiva, con diferentes caras y con diferente nombre. ¿Cuál es el cómic más vendido? El cómic más vendido de la historia es La muerte de Superman, que este año cumple 30 años. Y esto es algo muy interesante. Resulta que a finales de los años 80 la industria de los cómics impresos entró en un declive. Prácticamente no se estaban vendiendo los títulos, tanto para Marvel como para DC. Después de una época esplendorosa de los años 60 y 70, la década de los 80 fue muy mala. Entran los años 90 y definitivamente parecería que iba a colapsar la industria de los cómics. Entonces cuenta la historia, o cuentan de la anécdota, que estaban en un consejo editorial en DC Comics y decían, bueno, ¿qué hacemos? Esto nos va a tocar despedir a todos los dibujantes y guionistas, ¿qué vamos a hacer? Y un joven guionista dijo, pues yo tengo una historia que podemos contar, pero no sé si les guste. Bueno, diga, ¿cuál es su idea? ¿Por qué no matamos a Superman? Y el auditorio quedó en silencio como ahorita, ustedes. El director de DC Comics dijo, ¿qué está diciendo? Sí, matemos a Superman. Superman no puede morir, le dijeron. ¿Por qué no? Pues porque es Superman. Pero puede morir. Entonces se dieron a la tarea de crear una historia que fue secuenciada en más o menos 8 volúmenes y crearon exclusivamente un personaje que nunca habían creado, que era un monstruo llamado Doomsday. Ese monstruo era un monstruo que llegó al planeta y empezó a destruir todo. Y peleó con Superman y mató a Superman. Entonces, la gente cuando vio que empezaron a salir los cómics dijeron, otro monstruo ahí. Pero no contaron lo que finalmente sucedió. Sacaron el cómic con una portada negra y un escudo de Superman ensangrentado, sin título y sin nada. Cuando la gente vio que en la última hoja Superman muere, todo el mundo fue a comprar ese cómic. Esto fue una noticia global. Salió en los noticieros, salió en Fox News, en CNN, salió en primera página del Wall Street Journal. Superman muere. Todo el mundo, pero ¿cómo así que Superman muerto? Claro, la gente decía, no, en 15 días sale el otro cómic y ya Superman está vivo. Resucitó. Pues resulta que pasó más de un año y Superman no aparecía. Superman había muerto. Entonces la gente volvió a mirar qué está pasando en el mundo de los cómics. Batman entró en depresión, incluso lo tuvieron que meter en Arkham, porque Batman no podía con la depresión de un mundo
donde él sabía que su mejor amigo, que era Superman, ya no estaba. No, y además donde los superhéroes mueren, el próximo podía ser él. Claro, y empezaron a explotar los conflictos humanos y empezaron a mostrar una realidad que durante décadas nunca se mostró, que los superhéroes eran frágiles. Este cómic marcó la historia, es el cómic más vendido, La muerte de Superman. Este año se cumplen los 30 años de esa edición. Todos los que tienen una edición de La muerte de Superman, guárdenla, es una joya. Esto se valoriza, no la vendan todavía, esperen 30 años más, seguramente ahí tienen algo importante. Pero es ese tipo de cosas, es plantear un reto a una industria de decir, ¿y qué pasa si esto sucede? Como datos curiosos, también hay otros cómics interesantes. Seguramente muchos de ustedes no saben que el Capitán América tuvo un hijo con la Viuda Negra. Wow. Y ese es el nuevo Capitán América, ahorita en los cómics, el hijo que tuvieron entre ellos dos. Claro, eso no sale en las películas, pero ahí están los cómics. Pero ahí está. Y el origen del poder de las espinacas de Popeye también tiene un argumento comercial divertidísimo. Sí, realmente, ¿qué estaba sucediendo? Hay un contexto social y económico en los Estados Unidos. Todo este tema de la cantidad de productos que se exportaban versus los que se importaban y que estaban generando esa inflación que luego, sumado a otros elementos, terminó con la Gran Depresión. Pues, ¿qué estaba sucediendo? Que los alimentos se encarecieron, especialmente los alimentos que se consumían tradicionalmente, carne, huevo, arroz. Y los alimentos que no habían subido de precio y estaban en abundancia eran las legumbres, entre ellas las espinacas. Pues Popeye no fue creado inicialmente como un cómic. Popeye era básicamente el emblema de una marca para vender espinacas. Era un modelo. Era un modelo. Pero se valieron de esto para desarrollar el personaje y mostrar que las espinacas le daban poder a Popeye. Esto luego tuvo un impacto cultural. Claro. Los niños de esa época empezaron a comer espinacas, mientras los que de nuestra generación no comimos tantas espinacas. No, pero algunas mamás todavía nos ayudan en el proceso de enseñarle a los hijos. Hablemos un poquito, Daniel. Les recordaba, Daniel tiene un desarrollo, la tienda del cómic, y tiene una relación directa pues con los consumidores. Y me genera mucha curiosidad, ¿qué es lo que más compramos los colombianos? ¿Son los extranjeros, es el manga, son los gringos, son los nuestros? Porque todavía, digamos, estamos más en el mundo tal vez de la caricatura que del desarrollo de cómics nuestros. ¿Cómo es ese mercado? Sí, es un mercado variable. A ver, en esto hay como segmentos muy bien identificados. Efectivamente, la gente compra libros. Le gusta comprar sus libros de colección de cómics. Cuando digo libros, son las novelas gráficas, ¿sí? Es lo que más se vende. Y aquí, en esta feria del libro, hay un pabellón de novelas gráficas. Estábamos viendo con mi hermano una cantidad de cosas espectaculares. La novela gráfica es lo que más se vende en este momento. El manga ha venido creciendo y creo que tiene un mercado todavía de mucho potencial. Pero todavía el cómic tradicional americano sigue barriendo. Es decir, Marvel y DC Comics siguen liderando la parada. Pero hay un mercado interesante, el de las figuras de acción. Las figuritas, ¿sí? ¿Aquí tenemos alguna? Sí, aquí tenemos un linterna verde pequeño, pero hay de todos los tamaños. Era como los martes por la tarde, linterna verde. Claro. Hay figuras de acción de tamaño semirreal, a escala, 1.6, 1.12, incluso de media estatura. Y muchos coleccionistas compran sus figuras de acción. Curiosamente, las figuras de acción, entre más detalladas son, claramente son más costosas, son las que más se venden. Y hoy en día, con todas estas animaciones digitales que están saliendo en las plataformas online de personajes de Star Wars, de personajes de Marvel, tiene mucha demanda. Y seguramente ustedes han visto otro tipo de figuritas que son a manera de cabecitas como los Funko Pop. ¿Sí? Hay mucha gente que compra esas figuritas aunque no sea coleccionista, porque le parece bonito tener su personaje en modelo Funko Pop en su escritorio, en su oficina, al lado de su computador. Ese es un mercado interesante. No deja de ser inspirador este mundo de los cómics. Préstame un segundito el micrófono porque quiero preguntarle a Manuel, que como les decía al inicio, es un hombre que ha profundizado en el mundo, en los valores y los antivalores
de estos personajes de los cómics. ¿Hay diferencias en los valores que representan? Ya vimos que, digamos, son muy parecidos en su origen, en su génesis, los orientales de los occidentales, pero ¿cuáles son esos otros valores o hacia dónde apuntan los de Oriente? Bueno, esa es una excelente pregunta. Si nosotros miramos en Occidente, el grueso de los personajes de las mismas narrativas, incluso nosotros podríamos clarificarlos como buenos y malos. Independientemente un poco de sus motivaciones, Lex Luthor es malo. Sí, más o menos. O sea, y uno ve las películas y uno dice, Lex Luthor es malo. Hay un universo paralelo en el que es bueno. Ah, bueno, es bueno, pero uno los clasifica. Cuando uno se acerca a ciertos cómics orientales, bueno, en este caso mangas, sí, e incluso en sus adaptaciones de anime, no es tan claro, ese matiz es un poco extraño. Uno de los, digamos, de las obras cumbres del anime, del manga y del anime japonés, que fue Evangelion, tiene un final donde uno al final no sabe si eso está bien o está mal. ¿Sí? Digamos que tienen una lectura moral un poco diferente a ese dualismo clásico que nosotros manejamos. La misma serie tan clásica y tan importante de Death Note, de este cuaderno de la muerte, donde uno anota el nombre de una persona y la persona muere y uno dice, sí, es que Kira es malo, pero no es tan malo, pero sus motivaciones son justas, pero tampoco es el medio. ¿Podríamos decir que somos más maniqueos los occidentales? Podríamos decir que nosotros los occidentales somos más maniqueos que ellos, pero creo que hay una razón y yo como filósofo lo retraigo a los últimos principios y creo que tiene que ver con una dimensión profundamente religiosa. El mundo occidental, en el fondo, independientemente de, somos profundamente cristianos, es decir, estamos atravesados por la idea de un Dios, un demonio, un infierno, un cielo, o sea, un dualismo, más o menos. El mundo oriental, en particular el japonés, es shintoísta. En el shintoísmo, lo importante no son los dioses, son los espacios sagrados, ¿sí? Entonces, hay dioses, sí, que son los Sami-sama, ¿sí? Kami-sama, por ejemplo, que son dioses, pero lo importante no es el dios, lo importante es el espacio. Y eso se ve, por ejemplo, en el shintoísmo es tan claro que tú no vas a entrar a un espacio con los zapatos en los que estabas en otro. Te quitas los zapatos porque son dos espacios distintos. Nosotros no tenemos esa idea, nosotros andamos por el mundo con los mismos zapatos y con las mismas cosas. El shintoísmo tiene eso, entonces, para el shintoísmo, por ejemplo, y eso se ve en muchas películas y cómics, animes, mangas de terror, hay lugares malditos porque ocurrieron cosas terribles, pero no es que hayan fantasmas o no, el lugar está maldito. ¿Sí? Entonces, de una u otra forma, lo que pasa ahí de bueno o de malo queda un poco en mixtura. Nosotros, digamos, en nuestra lógica dualista, muy maniquea, nos cuesta leer eso, ¿no? Entonces necesitaríamos como abrir un poco el espectro y entender, pues, no, digamos, personificaciones del bien y el mal en Superman y Lex Luthor, ¿sí? En Batman y Joker, sino entender una dinámica de los espacios. Y eso es una perspectiva muy interesante que nos está invitando, pues digamos, que abre el manga y nos invita a que ahondemos en él. Manuel, a veces se considera que los cómics son como un subgénero de la literatura. Algunos dicen que se queda cortico, inclusive con la novela gráfica, porque tiene mucho más contenido. Sin embargo, hay otras teorías que dicen que al contrario, que los cómics tienen una capacidad de síntesis maravillosa como la tiene la caricatura y que es tal vez de los primeros ejercicios en la literatura de convergencia de medios, digamos, que era lo gráfico y la palabra. Desde la filosofía, ¿cómo se ve la categorización del cómic? Bien, sobre eso hay muchísima discusión, claramente. Vuelve y juega porque son la pregunta por el criterio. La pregunta por los criterios siempre es la pregunta más difícil de qué es arte, qué no es arte, qué es bueno, qué no es bueno, qué es, en este caso, un cómico, qué no lo es, ¿no? En sentido estricto, si nosotros lo miramos, un cómic, digamos, la producción de cómic, tiene como eco conceptual la tesis romántica que pregonaba muchísimo Wagner, el compositor alemán, claro, de la obra de arte total. Wagner consideraba que la ópera era la obra de arte total, porque las incluía todas. Incluía una narración, incluía canto, incluía teatro, incluía la arquitectura, incluía danza. Entonces la idea tenemos la obra de arte total, es decir, toda la historia del arte va al
la ópera, tesis de Wagner, que era una tesis que los románticos valoraban mucho. Y estoy hablando de finales del siglo XIX. A comienzos del siglo XX, si bien la ópera sigue, pues estos nuevos medios dicen, bueno, así como la ópera hizo estas mezclas, nosotros podemos hacer otras mezclas de parte visual y parte, digamos, escrita, ¿sí? Parte lírica también, ¿sí? Las películas, en el momento en el que surge el cine, también se va a ver como la idea del arte total. Y hoy en día los videojuegos muchas veces lo ven como justamente eso, la idea del arte total. Porque si yo en un mundo de videojuego quiero crear algo, hay que crearlo, hay que construir la arquitectura, desarrollar el personaje, contar la historia. Entonces yo creo que en el fondo toda esta línea no es más que un eco romántico de las artes son geniales, las amamos, ¿cómo las unimos? Y las unimos a la medida de nuestra época, ¿no? El romanticismo lo logró en el teatro, en la ópera, perdón. El comienzos del siglo XX lo logró en el cómic y en el cine. Hoy en día lo vamos logrando en el contexto de los videojuegos. Muchos años adelante seguramente incluiremos temas de inteligencia artificial y demás, pero es un anhelo humano de ver nuevamente la reunión de las musas que en una eclosión de arte que pues nos llene el espíritu. Y que nos inspire. Tenemos unos poquitos minutos para unas preguntas, 3 minuticos, por favor. Adelante. Hola, buenas tardes para todos. Mi pregunta va, ¿cómo hacer? Por acá hablamos de figuras legendarias que forman parte de nuestra vida. ¿Por qué no te acércate tranquilo por acá? Ok, y el paso por las generaciones. Mi pregunta va en cómo, porque normalmente lo que uno ve, y soy seguidor de Superman y todos estos, pero es como siempre seguimos trabajando sobre ese estereotipo masculino heterosexual del hombre el salvador, cuando el mundo hoy en día nos llama, por ejemplo, qué pasa con las personas no binarias o con el rol de la mujer dentro de la construcción de la sociedad. Y yo veo que en el cómic en eso lo deja como muy de lado, e incluso Black Panther, él es el hombre, el que lleva todo, la verdad, que es negro, el poderoso, y no es afrocolombiano, no, es negro. Entonces hay que decirlo y naturalizarlo, porque es como sentir que entonces seguimos reproduciendo también esos estereotipos discriminadores por sexo, por género, por orientación sexual. ¿Cómo hacer para que esto cambie y realmente obedezca al contexto? De pronto en los 30 era bien, pero hoy sigue siendo tan natural. Gracias. Tenemos un minutico para la respuesta. ¿Quién responde? Bueno, yo creo que sí, efectivamente cambios se están dando. Uno ve ya cada vez más los títulos de las novelas gráficas y los personajes más acomodados a estos tiempos. Cambiarlo para nosotros, pues no depende de nosotros. Estos son los nuevos talentos, los escritores, los dibujantes, los guionistas, serán los que poco a poco irán incorporando esto. Ahora, también hay que entender que finalmente, de alguna manera, los cómics retratan la situación del mundo actual. Así que seguramente empezaremos a ver historias sobre estos tipos. Ahora que ya hay más tolerancia y se está abriendo más el tema. Tu respuesta, Manuel. Bien, yo voy de la mano de mi hermano. Yo creo que, es decir, nosotros hablamos de eso en términos de los cómics comerciales, ¿sí? Pero justamente porque son los que se venden. Si nosotros miramos la escena independiente, aparecen todos estos personajes y muchísimo más. Digamos, todo este tema de inclusión va atravesando obviamente el aspecto comercial en tanto que sea comercial, pero el que sea comercial no lo hace legítimo. Y yo creo que es ahí donde vale la pena tener el criterio. La corrección política en términos de propaganda y de publicaciones siempre ha sido complicada. El nacionalsocialismo, el mundo soviético nos lo enseñó. Que es importante incluirlo, sí, pero que la respuesta sea forzarlo, eso termina en propaganda ideológica, y eso, como lo hemos visto, termina mal. Porque el arte busca la creatividad, no la imposición. Entonces yo creo que es una invitación justamente a nuevos escritores, nuevos talentos, claro, que sepan leer estas nuevas realidades del mundo, y ojalá pues en algún momento sean masivas también, pues como lo han sido otro tipo de géneros. Esperamos que hayan disfrutado de este espacio tanto como nosotros. Un agradecimiento muy especial a Canal Capital, que nos ha acompañado en esta conversación, en esta charla de superhéroes, de sueños, y un agradecimiento también muy especial a la gente que se acercó, que está aquí con nosotros, que quiso conocer a estos
adictos a los superhéroes, a nosotros los que soñamos con los supervalores y con la capacidad de transformar un mundo, porque al fin y al cabo detrás de un cómic hay la idea de que tengamos un refuercito para hacer de este un lugar mejor. Muchas gracias.